el periné, ¿sí? Se ubican en el periné, ¿cierto? Entonces, tenemos las espinas. ¿Sí? ¿Está bien? O simplemente, si desean, no pueden ser también en la parte del isquio, ¿ya? Del isquio, ¿correcto? Ustedes trazan una línea perpendicular, ¿ya? Y van a dividir al periné en dos triángulos. Uno que es anterior y otro que es posterior. ¿Está bien? ¿Ya? En la parte anterior, ¿ya? Esto es bastante tedioso porque hay bastantes nombres, ¿ya? Por ejemplo, que voy a seguir hablando, por eso necesito que no se pierdan. ¿Ya? En la parte anterior vamos a ver, o sea, lo principal en el periné en la parte anterior, ¿qué está? El pene. ¿Ya? Y en la parte anterior de una mujer está la vagina. ¿Ya? Ahí vamos a hablar de irrigación, todo, pero todavía no quiero hablar todavía de eso, primero el varón, primero el varón. ¿Ya? Y en lo que es, o sea, la conformación de las estructuras del pene, ¿no? Vamos a ver que en biología, ¿en qué capítulo están? ¿Ya están en órganos o no? El riñón y el globo, en biología. Y o sea, y el sacro escrotal está acá, ¿no? Y tiene que bajar aquí. Tiene que bajar al sacro escrotal, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por estimulación, normalmente ya ustedes van a tener los canales de Muller y los canales de Wolf. Si va a ser mujer, ya va a estimularse los canales de Muller. Y si va a ser varón, los canales de Wolf. ¿Y qué va a pasar? Estos canales empiezan a diferenciarse y empiezan a hacer un ligamento, que es el ligamento peritoneo vaginal. Este ligamento peritoneo vaginal empieza a hacer esto. ¿Y para qué empieza a hacer esto? Para que le sea resbaladera a este testículo. Este testículo empieza a hacer esto. Y muchas veces se queda acá. ¿En dónde? En el conducto inguinal. Ese es el conducto inguinal. El conducto inguinal y el testículo. El testículo está acá, el conducto inguinal. Esto viene así, viene así, viene así, viene así, viene así, mete por acá y baja. Ese es el descenso normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente a veces se queda aquí. Y ocurre la famosa patología del testículo no descendido o criptorquidia, ¿no? Entonces, pero si es que normal, sigue influenciando, y el testículo se ancla. Es una estructura que se llama egogarnático, ¿correcto? Y se ancla, ¿correcto? Entonces, este descenso ya del testículo simplemente hace que a nivel inguinal, ¿ya? A nivel inguinal, ¿no? Exista la permanencia de este peritoneo vaginal. Cuando existe este peritoneo vaginal, este conducto no se cierra totalmente. ¿Y qué pasa? No cerrarse, este testículo regresa. Y en los bebés, en los niños, crean lo que es las famosas hernias inguinales del recién nacido por el niño. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el tratamiento acá? Cortar esto, ¿no? Porque este es el que está haciendo que regrese. Corto esto y listo. Nada más. Aquí en los niños no se pone malla, no se pone nada. Solamente es herniotomía. O sea, cortarla. En cambio, en un paciente mayor de 15, 18 años se hace hernioplastia. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, o sea, con nosotros, o sea, vemos, ¿ya? Esta diferenciación, ¿ya? Hace que esta diferenciación, por ejemplo,
el peritoneo vaginal de simplemente para entenderse del testículo. Pero en la mujer, este peritoneo vaginal, ¿en qué se vuelve? En ligamento redondo. El ligamento redondo. Que va a terminar. O sea, por ejemplo, en las mujeres, por ejemplo, los labios mayores como que serían nuestro escroto. ¿Correcto? En cambio, y en cambio, por ejemplo, en las mujeres el testículo es similar a quién? A sus ovarios. A los ovarios. ¿No es cierto? Entonces, estos conductos de Muller, ¿no? Empiezan a diferenciarse en qué? En el útero. El útero. Y el útero, pues simplemente va a estar pues, suspendido a través de ligamentos de sostén, fijación y, ¿qué cosa? Dirección, ¿no? Bueno, eso vamos a hablarlo ya cuando lleguemos a útero. Ya solamente quería que sepan, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablé de esto en el conducto de Muller? Porque los conductos de Muller en el varón, ¿qué cosa van a hacer? Dime. Wow. Oye, una consulta, ¿qué tal en práctica? Sí, otra parte ¿Y Antonio? no sé, está ahí con su alumno. Entonces, volvemos acá, ¿ya? Acá. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 2. ¿Las 2? 2:10. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos ya si nosotros queremos hablar, o sea, ustedes no se pierdan cuando yo les digo, o sea, la diferenciación, o sea, ¿qué estructuras están en una mujer? Que, por ejemplo, que son estructuras de nosotros, ¿no? O sea, así van a decir, ah, ya, esto, mis labios mayores, igual, y los mayores, mis varón, ah, ya. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de los conductos de Muller, ¿ya? Esos conductos de Muller van a hacer que aquí en la uretra prostática, ¿ya? La uretra prostática simplemente se forme ya una coagulación que es el verum montanum. Bueno, ustedes me están hablando más nombre por hablar. El verum montanum. El verum montanum es como una cresta, ¿ya? Que va a ser simplemente el desemboque de lo que es el conducto seminal, correcto, de la glándula seminal. Entonces, por ejemplo, en la mujer, ¿qué será? Si, por ejemplo, en otro estado la uretra prostática, porque el mujer no tiene próstata, ¿qué será en la mujer? El equivalente a nuestro verum montanum. ¿Qué pasa? ¿Qué será? Yo les he dicho que iba a tocar pelvis, ¿ah? No me digan que me estoy sorprendiendo, ¿ah? Les he dicho que termino abdomen y empiezo pelvis, ¿cierto? Ya. ¿Ya qué es? ¿Qué será? A ver. ¿Qué creen? Ya. Listo, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablemos ya de estructuras del peine, yo tengo primero que saber qué estructuras le van a dar soporte superficial y profundo al peine. Porque si no, el peine estaría colgado. Por ejemplo, si no, pucha, el labio mayor estaría colgado como una papa cariño. Y el pene estaría pues colgado también. Algo está sosteniendo. ¿Y quiénes, o sea, qué estructuras van a sostener al peine? Y entonces ahí hablo de lo que es el músculo transverso superficial, ¿no? Del peine. Eso en lo que respecta a la parte anterior del peine, ¿correcto? No estoy diciendo en la parte posterior, porque la parte posterior es otra cosa. ¿Ya? Estamos hablando de la parte anterior, ¿correcto? Ahora, cuando yo le quiero dar, o sea, esta estructura simplemente le va a dar estabilidad a todas las estructuras que están dentro del peine anterior. Pero el que le va a dar fijación a las estructuras que están dentro del peine anterior es
el músculo transverso profundo y lo que es la fascia endopélvica. Esta fascia endopélvica también lo voy a describir cuando toque lo que es períneo posterior. ¿Ya? Entonces es así, ¿ya?, que empiezo a graficar lo que es el músculo transverso profundo y el músculo transverso superficial, ¿no? Ahora, ¿qué estructuras forman la parte de lo que es el diafragma urogenital? El músculo transverso, la fascia endopélvica y el músculo tanto superficial como profundo. ¿Correcto? Esa va a dar como el diafragma pélvico, el que va a sostener todo ahí. En cambio, el que le va a dar estabilidad a todo el piso pélvico son músculos que van a hacer que simplemente todo el piso pélvico esté sostenido. O sea, el diafragma urogenital va a estar sostenido por el piso pélvico. ¿Y quiénes forman el piso pélvico? Lo vamos a ver cuando toquemos períneo posterior. ¿Ya? Entonces, tenemos, no, tanto en el varón, primero empezamos en el varón, ¿no? Vamos a tener estructuras tipo lo que es el conducto cavernoso, ¿ya?, y lo que es el conducto esponjoso. Pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién alberga a la uretra? ¿El conducto cavernoso o el conducto esponjoso? ¿Quién protege? ¿Quién creen que protege? ¿Y por qué? ¿Y por qué no el cavernoso? Porque si es que estuviera protegido por el cavernoso, la uretra se estrangularía. En cambio, el esponjoso simplemente permite que se expanda y se colapse. Porque la uretra en algún momento tiene, o sea, no está todo el rato abierta. O sea, en el momento, por ejemplo, de micción, ¿en qué momento hacemos cáncer? ¿Y qué cosa? O sea, ¿qué parte de la próstata es la que hace cáncer? La parte, nunca se olviden, llévenlo en su cabecita. O sea, quienes hacen cáncer, adenocarcinoma, son las estructuras que tienen glándulas. ¿El estómago tiene glándulas? Adenocarcinoma gástrico. ¿El hígado tiene glándula? Adenocarcinoma hepático. ¿El hueso tiene glándula? Nunca van a escuchar adenocarcinoma óseo. ¿Correcto? Entonces, todo lo que tiene glándula. ¿El músculo tiene glándula? No. ¿Cierto? ¿No? Entonces, simplemente, o sea, el músculo, por ejemplo, que no son los sarcómeros. Entonces, bueno, eso es simplemente la parte embriológica. Y, bueno, siempre recomendable. Cuando ustedes ahora estudian embriología, ¿saben qué? O sea, cuando ustedes estudian un curso, saquen lo importante que les va a servir para toda su vida. Por ejemplo, ¿qué cosas les va a servir para toda su vida en embriología? Las líneas germinales. Endodermo, ectodermo y mesodermo. Lo clásico. ¿Qué cosas derivan de cada uno de ellos? ¿Qué órganos del cuerpo comparten la línea simplemente germinal? ¿Por qué? Porque si es que hay un cáncer en páncreas, voy a tener un cáncer de hígado. Voy a tener un cáncer de vías biliares. ¿Y por qué? Por la línea germinal. ¿Ya? Y también por el intestino. Cuando lleven, por ejemplo, el intestino primitivo, importantísimo que en su mente se les quede el intestino primitivo anterior, medio y posterior. ¿Qué cosas se derivan de eso? ¿Correcto? O sea, esa es la parte nerviosa. O sea, de las somitas, ¿no es cierto? Del tubo neural, las somitas, ¿no es cierto? Sistema nervioso periférico, sistema nervioso central. Importantísimo. ¿Qué son los, o sea, por ejemplo, qué tumores más frecuentes van a salir en lo que es la parte periférica y lo que es la parte central? O sea, bueno, eso ya tienen que, bueno, en embriología le tienen que explicar, no es el ahorita idea. Entonces, es importante saber, la uretra sí es importante.
¿correcto? Es importante saber el conducto, o sea, los conductos cavernosos, sí. Porque ¿quién se va a llenar de sangre? ¿El esponjoso o el cavernoso? El cavernoso, ¿cierto? ¿Qué estructura se fractura con más frecuencia en el pene? El pene se fractura. ¿Han visto alguna vez una fractura del pene? ¿Ustedes? O sea, el pene está así y se vuelve chanchito, se vuelve así. Se vuelve como un nudo, se vuelve. Y la punta se hace así. Y eso es una emergencia. ¿Y por qué sucede? Porque ¿cómo se llama? Hay un trauma en la fascia de ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? El pene se llena de sangre, conducto cavernoso, ¿no? Y acá hay una fascia. Porque el pene puede llenarse de sangre y puede ir para aquí, puede ir para acá, puede ir para allá, para adelante, para donde quiera. Pero normalmente el pene tiene una dirección. ¿Y quiénes hacen esa función? Y es que el disco cavernoso, uno jala para acá y otro jala para acá. Y el ligamento superficial del pene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llena de sangre esto y hasta las 6 horas tienes chance de ir a la emergencia y que simplemente pues, hay un corte aquí, ¿no? Disecan la albúgena y simplemente la fascia lo reparan y listo. Porque esta fascia se perfora y la sangre empieza a ser, puede que se hace como un nudo, ¿no? Entonces, el trauma del pene es una emergencia. Si entre 6 horas no te operan, ya fuiste. Porque se empiezan a necrosar. Es bastante gravísimo. ¿Ya? Nunca se olviden. Porque eso, por ejemplo, he visto 3 casos en emergencia. ¿No? O sea, de hecho, pues no van a decir, pues no sé qué me ha pasado. Siempre, no, o sea, ya sabemos pues, cómo ha pasado. Claro, un trauma de pene, ¿cómo va a pasar? Eso del trauma de pene, una cosa es que te golpeen o te tensionen el pene, pero una cosa es que el pene se traume lleno. Correcto, se dobla, ¿no? Entonces, o sea, muchas cosas suceden ahí, ¿no? Entonces, o sea, llega y felizmente pues llegan a la media hora, 1 hora, y se pone por el sentido. Pero si es que llegan pasado las 6 horas, ya simplemente ya va a ser un pene con consecuencias, ¿no? Porque la punta es lo que se necrosa. Tú vas a ver y está morado, ¿ya? Entonces, ¿es importante saber esto? Sí, es importante saber esto. Es importante saber quién cubre a la uretra, el esponjo. ¿Ya? Entonces, o sea, cuando nosotros hablamos de uretra, ¿ya? O sea, hace un momento hablábamos de que tenemos que hablar de la glándula prostática y la glándula seminal. Porque generalmente esta glándula seminal es la que va a contener, ¿no es cierto?, el líquido seminal. En ese líquido seminal van a llegar los espermatozoides. ¿Procedentes de dónde? Del epidilio, de las células de Leydig, ¿no es cierto? De Leydig, ¿no? Entonces esas células de Leydig fabrican espermatozoides. También, o sea, muy rara vez también las fabrican las células de Sertoli, ¿no? Pero las que fabrican son las células de Leydig. Entonces llegan estos espermatozoides acá y aquí, ¿no? Simplemente se vuelven, hay un término que se llama, se vuelven competentes, ¿cierto? Se llama, no sé el término ahorita, impedancia, capacitancia, ¿no? Se llama el término capacitancia, ¿no? Eso ya lo van a estudiar ya. Aquí se capacitan los espermatozoides. ¿Y qué pasa? Ahí la próstata, el líquido seminal, ¿qué le confieren al espermatozoide? Le confieren qué cosa? Fructosa, ¿no? Fructosa. Y esa fructosa simplemente se almacena ¿dónde? En el. Muy bien, ¿para qué? Para que cuando llegue a la zona hostil. ¿Y dónde es la zona hostil? La vagina. La vagina es una zona hostil para el espermatozoide. Porque ahí encuentran pues, no encuentran pues un clima bonito, ¿no? Un clima desolado, su pH, cuántos peces habrá. ¿Qué cosa no hará pues esa señorita, no? Entonces, o sea, llega ahí y tiene que, o sea, ya él está capacitado y justo, ¿no? O sea, tiene que agarrar una pista, ¿no? Si en verdad quiere fecundar, tiene que agarrar la pista. ¿Y la pista quién le da? ¿Qué cosa? El moco cervical.
El moco cervical es como una pista. En cambio, cuando no hay moco cervical, pucha, sufre, ¿no? Y muchas veces tiene que llegar hasta ¿dónde? ¿Dónde es la fecundación normalmente? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En la polla? No, pero ya las trompas, o sea, mejor es como decir, ¿sabes qué? ¿Dónde se estacionan los carros? Allá en la cochera. ¿Cuáles son las partes de la trompa? O sea, ustedes tienen que saber el orden de las partes de la trompa. Bueno, eso lo voy a enseñar ahorita, pero vamos adelantando. Siempre es importante.